Plaza Podcast. En efecto, La Plaza de las Letras, tercer programa de la cuarta temporada y podrían pasar muchas cosas que os podríamos contar, pero es mejor que no os las contemos. Mamen Monsoriu, Javier Alandes, ¿cómo estáis, queridos? Muy buenas, pues hoy es un programa que debería haber comenzado con un minuto de silencio, pero después de mucho discutir, lo hemos decidido que vamos a intercambiar ese minuto de silencio por minuto de belleza, por minuto de literatura, que es un poco lo que nuestros cuerpos están pidiendo ahora mismo, ¿verdad? Es que el minuto de silencio en radio no pasa bien, ¿eh, Mamen? Bueno, para empezar, un minuto de silencio en radio puede equivaler a este programa no está bien grabado, me voy a escuchar otra cosa. Para empezar. Hola, Javier. ¿Qué tal estáis? Menudo jaleo para organizarnos la agenda y poder vernos los tres, ¿verdad? Sí, nos vemos los tres y también nos veremos con nuestra invitada, pero no nos vais a ver. Es el primer programa de la cuarta temporada en el que no nos vais a ver. ¿Por qué? Pues porque es imposible, quiero decir, al final las agendas dan para lo que dan. Eso que ganan algunas personas, seguro. En mi caso, seguro, porque verme a mí tampoco tiene mucho sentido. Veremos a vosotros que sois lozanos y jóvenes y guapos, un zorrito plateado y una niña mona, pues eso, al final. Qué guapos sois. Ha gustado mucho lo de zorrito plateado, ¿eh? Ya. Ha gustado mucho Me lo de imagino. zorro. Yo he recibido muchos comentarios al respecto. Pero que me voy a abstener de comentar aquí, evidentemente. Claro, por delito, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar con Mara Costa, que es una autora joven que está empezando su carrera literaria, pero antes de hablar con ella, evidentemente, tengo que preguntarles a Javier y a Mamen de qué venís a hablar hoy. ¿Quién debuta? Pues debuto yo. Yo vengo a hablar de algo que he hablado recientemente en redes, que además ha tenido mucha repercusión porque al parecer la gente lo necesitaba mucho, que es qué puede aportarle la literatura a un momento de catástrofe. Pero antes de hablar de qué cosas puede aportarle, me gustaría decir, por si alguien no se ha enterado todavía, o bien porque no tiene redes sociales, o porque no sigue a las personas más adecuadas, que mejor transmiten la información. Me gustaría aportar cómo se puede ayudar a los comercios afectados por la DANA y concretamente, que para eso estamos haciendo un podcast de literatura, cómo se puede ayudar a las librerías, porque yo creo que ha habido mucha trifulca con esto, ¿verdad? Bueno, desde el principio la gente se volcó muchísimo, vamos a sacar esas librerías adelante, ¿no? Y empezaron a hacer muchísimos pedidos de libros. Ujú. Pedidos. ¿Qué pasa? Que una librería como por ejemplo Libro Ideas, que su sede en Bonaire ha sido afectada, sí que tiene forma de hacer llegar esos pedidos, porque tiene otras sedes en otras partes de Valencia y en otras ciudades. Pero una librería como la Moicharanga, como Somnis de Papel, no tiene forma de hacer llegar los pedidos porque la librería literalmente ahora mismo no existe. No es que no haya estanterías, es que no hay libros, están todos mojados. Entonces, ellos lo hablaron con el gremio, lo hablaron con sus gestores y llegaron a la conclusión de que la manera más adecuada de poderles ayudar es a través de donaciones. Entonces, en cualquier perfil podéis ver la lista de librerías afectadas. Y si os metéis en cada librería, han proporcionado un número de cuenta al que se puede hacer una pequeña transferencia, o grande, quien sea generoso, económica, porque además, como debido al sucedido han cesado la actividad, lo que ocurre es que si la gente hace pedidos, tú no puedes declarar eso oficialmente, porque si tú lo declaras, te dicen, bueno, ¿por qué estás obteniendo unos beneficios si tu actividad está cesada? Explícame esto. Y ellos dicen, pues por toda la circunstancia que ha pasado, está súper claro. Pero no está súper claro, porque Hacienda te dice, bueno, pero es que no puedes ingresar de ninguna manera si estás parado, ¿no? Si la actividad económica está frenada. Es por eso que la mejor manera es hacer donaciones. Si no te decides a qué librería o a qué librerías hacerle donaciones, hay una alternativa que ha hecho el gremio de libreros, muy bien pensada, que es una ayuda centralizada. Lo mismo en cualquier perfil, en el perfil del gremio de librers, en lo que sea, tú buscas el perfil y ahí aparece el número de cuenta. Si tú destinas, por ejemplo, 100 euros y son 10 librerías afectadas, llegarían 10 euros íntegros a cada librería. Y además es una ayuda que que 100% va a llegar entera, no va a haber intermediarios ni nadie
que vaya recogiendo porcentajes por llevar, por colaborar, nada, va a llegar íntegro. Dicho esto, bueno, ¿qué pensáis vosotros de cuál creéis que es ahora mismo la mejor manera de ayudar? Mira, yo creo, Mamen, a mí me ha ocurrido que varias de las librerías afectadas, aparte de ser librerías donde he tenido el honor de estar firmando y de estar haciendo clubes de lectura o presentaciones, además son amigos, varias de ellas. Entonces, yo me he visto en la tesitura de decir, ostras, ayudo a los que son amigos, ayudo a los que conozco, a los que no tengo el gusto de conocer. Y entonces me ha parecido una maravillosa iniciativa que el gremio de llibres centralice todo eso y que sean los encargados de distribuir esas ayudas. Yo no sé el criterio, pero que haya una entidad central que pueda gestionar todo eso. Yo que siempre tiro al... es el mercado amigo, creo que lo que hay que hacer ahora es no parar de gastar. La Dana es una desgracia, pero ahora hay que ir a la cafetería, ahora hay que ir Ujú, a la librería, ahora hay que ir al cine, ahora hay que pagar impuestos consumiendo. Es mi opinión. Lo del gremio de Gibraltar es fantástico, estupendo. Incluso nosotros mismos hablamos de hacer De algo hacer algo. dedicado, pero claro, las agendas son las que son y es imposible producir esto en condiciones de hacerlo bien, porque para hacer una chapuza decidimos no hacerlo. ujú. Pero ahora es momento de no frenar en el consumo. Y creo que esa es la única manera de ayudar, más allá de los que hemos hecho algo o no hemos hecho nada, y me incluyo en los dos plurales y que cada uno sea valiente con su conciencia. Sí, yo creo que eso es un poco general, que todos sentimos que hemos hecho algo y todos sentimos que no hemos hecho nada o suficiente, ¿no? Yo tuve unos días cuando nos reincorporamos todos a trabajar, tuve unos días de mucha culpabilidad y al final llegué a una conclusión que era cuanto más gane, cuanto más trabaje, más voy a ganar y más voy a poder ayudar. No, no al revés, no es dejar de, no, todo lo contrario. Explotar al máximo mi oficio con la mejor cara posible y mis mejores dotes para poder contribuir lo máximo posible. Ujú. ¿Algo más, momento? Bueno, y podemos repasar brevemente qué puede hacer la literatura por la catástrofe, ¿no? Yo sé que esto a una persona que ha perdido propiedades o ha perdido su casa le puede sentar hasta raro, ¿no? Pero yo creo que visto con tiempo puede ser como una caricia. Porque al final nosotros aquí venimos a hablar de literatura ante todo y la literatura yo creo que tiene una parte importante que además en varios rangos ha fallado en esta ocasión. La primera es la de la información. La información que ha llegado ha sido información pasada por filtros políticos, por filtros de opinión. Entonces, qué importante es, ¿no? Que los escritores, tanto los que están ahí sufriéndolo como los que están en primera línea como periodistas, transmitan una correcta información al resto del mundo, porque quizá no todo el mundo ve las noticias o no todo el mundo lee el periódico que tiene que leer, pero Para. El periódico que tiene que leer, cuidado, voy a levantar la mano por el gremio de periodistas, lo siento. No hay ni un solo periodista que haya dado una mala información. no me refiero a eso, me refiero a que la persona no lea el periódico conveniente, que a lo mejor se Pero mete ¿cuál es en el una página, periódico conveniente? todos, que a lo mejor se mete en una página de, Entonces no es un periódico. bueno, pues redes sociales. Bueno, es que diferenciemos, por favor, porque no hay ni un solo periodista, ni siquiera que esté colegiado. O sea, es que no hay ni un solo periodista que se diga periodista que haya dado una mala información, que haya mal metido, que se haya manchado las rodillas. No, eso Estás caliente con ese lo han tema. hecho mequetrefes. Estoy Sí, caliente sí, con ese sí. tema porque la palabra periodista incluye como primer valor ser honesto con la sociedad, porque nuestro trabajo es el de informar primero de la verdad. Hay muchos periodistas que se han visto afectados porque, al parecer, y digo al parecer en mayúsculas, en el campo, en la zona cero, había varios periodistas que sí que eran periodistas que venían simplemente por el morbo, que no se quería manchar un dedo ni una mano y que, bueno, que más que venir a informarse y a informar venían, pues sí, pues por el morbo, ¿no? Entonces otros se han visto afectados con ese manchado de cara y estáis con razón bastante. No, yo simplemente defiendo al gremio al que pertenezco. Yo no me he manchado las manos porque no me ha dado la gana, además. Vale. En cualquiera de los casos, permíteme hacer un halago enorme al nunca bien ponderado ente público valenciano, que incluso retransmitió en directo la manifestación en contra de
los organismos políticos que han tomado decisiones. Me parece muy valiente por parte de la Dirección General de Apunt retransmitir una manifestación en contra de los dueños de la tele. Creo que un ente público debería ser exactamente lo que ha sido Apunt en toda esta tragedia. Pero ya para acabar, Mamen, porque esto es una conversación de bar y que requiere mucho más. ¿Qué puede hacer la literatura por los compungidos? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar todo lo anterior porque no quiero que nadie, ningún periodista se sienta ofendido. No lo vamos a cortar, Sí Mamen. que lo vamos a No, cortar. pues lo editas tú el programa. Yo no lo voy a editar. Esto se graba y se emite. No, pero no quiero que nadie se sienta ofendido No se va a ni... sentir nadie ofendido porque una vez hemos explicado, nadie se va a sentir ofendido y todo el mundo te va a entender, Mamen. No te referías a Bueno, la prensa, te yo referías a los mequetrefes. sí, por Vale, pues supuesto, pero yo voy a prefiero que pringarme se yo también, corte. es decir, ha habido desinformadores profesionales en Sí. todo esto para que ya estemos los tres pringados. Podemos decir hasta nombres No, no, y lo que de pasa es que desinformadores la gente, profesionales. entre los que por supuesto me incluyo, consumimos esa información y nos llega información errónea. ¿Qué pasa? Que esa información errónea te lleva a señalar a quien no tienes que señalar, a creerte unos números que no son reales, etc, etc, etc. Y eso ha afectado además, por lo menos en mi caso, ¿no? Que al final soy una persona sensible a quien todo le afecta, entonces ha afectado de más y no, igual no tendría que haber afectado de esa manera, ¿no? Porque más que un número es cómo... Bueno, ya, es que no... No, pero ¿qué puede hacer la literatura por esto? Al final estamos hablando Vale, de pues un debate casi moral, pero la literatura, ¿qué puede hacer en estos momentos, Mamen? Que esa es la parte importante de todo esto. recapitulamos. ¿Cómo puede ayudar la literatura a la catástrofe? La literatura puede ayudar mediante la información, ya sea periodistas, escritores, gente que se dedica de una manera más o menos lírica a contar lo que le ha sucedido y cómo lo está viviendo. Y puede ayudar también evadiendo. Qué importante es, ¿no? En los momentos en los que más pringados estamos y que más metidos en campo de batalla y sacando horas para ayudar, sacando horas para ver qué se nos ocurre hacer para ayudar a las personas afectadas. Qué necesario, ¿no? Parar 2 horas, leerte un libro y desconectar para luego volver con fuerzas. La literatura puede dar prediciendo todo lo que ocurre, prácticamente todo está escrito antes en la literatura y haber leído es por lo menos pues saber cómo podrías haber actuado o cómo no te gustaría haber actuado. Y, por supuestísimo, inmortalizando lo ocurrido en la literatura y mediante la emoción. Yo creo que si algo ha pasado en estas semanas es que la emoción ha ganado a la tristeza mediante testimonios, mediante solidaridad y yo creo que con eso es con lo que nos quedamos los valencianos. Javier, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Esas 7 palabras componen un microrrelato escrito por Augusto Monterroso, el escritor hondureño, un maestro del microrrelato. Y al final, cuando lo lees varias veces y lo analizas, te das cuenta de los varios significados que pueden tener esas 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Cuando despertó quién? ¿Dónde? ¿De qué? ¿O era el propio dinosaurio el que había despertado? Hombre, Cuando cuando despertó despertó, el dinosaurio todavía estaba no, allí. cuando despertó, Bueno, si hubiera una el coma más, dinosaurio todavía Claro, yo estaba creo allí. que ahí le falta una coma, ¿no? La interpretación del microrrelato es algo que necesita de la parte activa de la persona lectora. La persona lectora tiene que poner los antecedentes a lo que está leyendo para imaginar la historia completa. Esta pequeña introducción, viene a glosar una pequeña historia apócrifa, no se sabe si es verdad o no, en la que en el Nueva York de los años 30, un grupo de escritores estaba reunido, cenando. Por los nombres que habían allí, la cantidad de alcohol podía ser bastante importante. Y uno de ellos sugirió que cada uno escribiera un relato con solo 6 palabras. Todos pusieron $10 encima de la mesa y el mejor microrrelato se llevaría el bote. Cuando hacemos una de esas, esa me gusta a mí, ¿eh? Uno de ellos, Ernest Hemingway, escribió: For sale, baby shoes never worn. Se venden zapatos de niño nunca usados. Evidentemente se levantó y
cogió todos los billetes que habían encima de la mesa, evidentemente. Terrible, ¿eh? Ese microrrelato vuelve a retrotraernos al microrrelato de Monterroso que había recitado al inicio de la sección, a esa capacidad y necesidad de que el lector ponga de su parte al leer un microrrelato, ponga de su parte para imaginar una historia completa con apenas unas palabras. Estoy seguro de que todas las personas que nos escuchan, nosotros mismos, somos lectores de microrrelato, nos los cruzamos en algún momento de nuestras vivencias lectoras y que creamos en nuestra cabeza esos antecedentes, esa historia completa que el microrrelato únicamente sugiere, sin dar mayor solución. Así que, si a alguien alguna vez, aparte de leer, se le ocurre generar un microrrelato en solo 6 palabras, tenemos una web donde podemos publicarlo para que muchas más personas puedan compartir esa historia, puedan leerla y puedan imaginar sus antecedentes. Hay una web que se llama Six Word Memoirs, sixwordmemoirs.com, donde todos podemos publicar un microrrelato de 6 palabras, que podrá ser leído por cualquier persona que entre en esa web y podrá sugerir nuevas historias. Yo, a la hora de documentarme, quizá no para las tramas principales de una novela, pero sí para las tramas secundarias, suelo leer mucho microrrelato porque lo que hace es abrirme la mente, abrir el instinto literario para imaginar esa historia que hay detrás del microrrelato. Así que recordad, For Sale, Baby Shoes, Never Worn. Que viva el microrrelato y invitamos desde aquí a seguir leyéndolo. Tiene mucho mérito, ¿eh? Ser bueno en tan poquito tiene mucho tiempo, tiene mucho mérito. A vosotros dos, que me conocéis más que de sobra, y a los 72 oyentes que tenemos, ya les he dado la turra con libros de hace, pues eso, libros de casi cuando no había papel. Casi cuando no habíamos ni nacido. Bueno, yo no, yo estaba... Yo en algunos sí. Mis padres se acababan de conocer, voy a determinar. Pero permitidme que retrocedamos en el tiempo hasta el siglo IV, perdón, hasta el siglo VI antes de Cristo. Permitidme que os hable de un hombre cuyo nombre casi siempre está olvidado y que cambió el curso de la cultura y de la política. Permitidme que os hable de Thespis. Y vosotros diréis, clavando en mi pupila vuestra pupila azul, ¿quién es Thespis? ¿Quién es Thespis? Muy bien, estáis a tope, metidos ahí a saco. Pues Thespis es el hombre que cambió el teatro, motivando posiblemente el cambio político más importante de la historia. Wow. Tan sencillo como inventar el coro. Teatro y política, vas a tener que explicárnoslo, ¿eh? Haré lo que pueda para que se me entienda lo mejor posible. Para entender la importancia de Thespis nos tenemos que ir a una Grecia previa a la gran democracia que todos tenemos en la memoria, porque Grecia antes de Pericles era una democracia, bueno, con Pericles tampoco era una gran democracia, era una democracia muy arcaica y con unas normas bastante salvajes y casi maleducadas. Pero vamos a esa Grecia arcaica, un mundo donde además las ciudades celebraban ciertos festivales, evidentemente casi todos dedicados a ese politeísmo. En este caso os voy a hablar de los festivales dionisíacos, aquellos que le rendían homenaje al dios del vino y del éxtasis. Y en esos momentos, evidentemente, todo era unión y celebración de la comunidad. Pues hasta entonces, en esos festivales, el coro, ese grupo homogéneo que hablaba y cantaba al unísono, era el único personaje del teatro. Pero Thespis se inventa las máscaras, y con las máscaras se inventa a los personajes. Y con la invención del personaje aparece la voz narrativa. Y esa revolución teatral, 100 años antes de la democracia de Pericles, es lo que propició, como digo, ese alzamiento cultural que provoca el asentamiento de la democracia. Porque algo estaba cambiando. Los filósofos, al preguntarse sobre el papel del individuo, podían recoger en esas obras de teatro por qué el individuo se hacía esas preguntas y hacia dónde le llevaban esas preguntas. Así que, como digo, la invención de las máscaras por parte de Thespis permite
que los autores puedan hacer monólogos reflexivos, lo que permite la autogestión de la duda, los debates morales personales, en definitiva, la única palanca que el ser humano ha tenido nunca como crecimiento. Esa y, evidentemente, el ser un ser gregario y el ser un ser social. Así que Thespis no solo inventó el teatro moderno, sino también un espacio simbólico donde poder ser crítico y donde poder cuestionar lo establecido, cualidades que evidentemente iban a ser fundamentales para que la democracia ateniense pusiera un pie en la modernidad. Y eso es lo que pasó unos años después, unos 100 años después, con la llegada sobre todo de Pericles en el siglo V a.C., que yo creo que fue la consecución inequívoca del mérito de Thespis inventándose las máscaras. Esas máscaras, literalmente, Aitor, eran la comedia y el drama, era Literal. la máscara feliz y la máscara triste. Eso es. ¿Es cierto que tragedia más tiempo igual a comedia? Bueno, depende. Hay quien necesita 2 semanas y hay quien necesita 2 años. Sí, bueno, el tiempo Pero en es... cualquier caso es tiempo. Pero sí, al final te acabas riendo. Al final te acabas riendo de aquella vez que te tropezaste o de aquella vez que casi te atropellan o de aquella vez que te atropellaron. Claro. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. ¿No? Sí, absolutamente. Pues básicamente de eso os quería hablar, de Thespis. Tengo Pues- un montón de temas más de libros viejos para las siguientes semanas. Pues porque- nada, yo empezaré a traer barcos de nuevo. ¡Vamos! Por cierto, Celebremos. hay, la verdad es que no me acuerdo cuál es. Sale un libro, o acaba de salir un libro, en el que 2 protagonistas se conocen por... O sea, el hilo conductor del libro es la epopeya de Gilgamesh. Vaya, pues Sí. nuestros Pero- oyentes la han leído gracias a que yo soy un pesado. Seguro, yo creo que son oyentes de este podcast. Pero es que la Bueno, epopeya de os Gilgamesh traeré- es os traeré el libro. maravillosa. Os traeré el libro porque es muy interesante. Es un Pero poco son repetitiva, pero... 2 personajes que se enamoran alrededor de la epopeya de Gilgamesh, ¿o cómo está el tema? Hace nada, es que no sé ni dónde, no sé si lo he visto físicamente o en un boletín de novedades, un argumento que Ujú. habla de eso. Bueno, O sea que cuando lo tenga en mi mano lo traeré. Pero, o sea, eso es café para muy cafeteros, ¿no? Enamorarse a través de la epopeya No de sé si se Gilgamesh. enamoran o se conocen por ese, no lo sé. No, vamos, Bueno, a fingir, conocerse- vamos a pensar que se enamoran. O sea, ya que estamos, lo hacemos todo a full. Es un poquito... en Y fin, si no se enamoran, lo escribes tú. correcto, ahí a tope. Vale. La epopeya de Gilgamesh bien lo merece. Bueno, pues ahora tenemos la fortuna de contar con una autora que está recién publicada por Pamies, que es una editorial de la que nadie puede dudar, ujú. no como otras, pero de Pamies nadie duda. Es que estaba a punto de decir el nombre, pero he decidido que no. No, pero Pamies es uno de los sellos de novela histórica de este país, con mayor arraigo y dedicado única exclusivamente a ese género. Los títulos de Pamies pasan un filtro increíble, hay una cuidada selección y que en este caso nuestra invitada haya sido publicada por Pamies ya habla muy bien de ella y de su obra. Pues yo creo que lo mejor es que sigas presentándola tú. Pues mira, sí, voy a presentarla yo. Porque yo tuve la oportunidad de asistir este año 2024, recordemos que esto es podcast atemporal, año 2024, a la edición del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda. Yo ¿Quién acudí, lo ganó? no, yo tuve el honor de recoger el premio a Mejor Novela Histórica, publicada en 2023, pero también tuve la suerte y el buen momento de reencontrarme con compañeras y compañeros a los que hacía tiempo que no veía y conocer a nuevas compañeras y compañeros. Y entre esas personas se encontraba la autora que nos acompaña. Ya lo ha comentado Aitor, editada por Pamies. Su primera novela lleva por título El eco de las Antillas y ella es Mara Costa. Y está hoy con nosotros, Mara. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien y muy contenta de estar con vosotros aquí, que me hayáis invitado. El placer es absolutamente nuestro, así que te saludamos los tres y lo primero que nos gustaría es que te presentaras tú y que nos hablaras y que nos contaras qué nos vamos a encontrar en el eco de las Antillas. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, bueno, como habéis dicho, soy una autora primeriza
El eco de las Antillas ha sido mi primera novela y bueno, tuve la suerte de que Pamies ha creído en mi libro desde el principio y en cuestión de muy poquito tiempo, pues decidieron publicarme. Y lo que podéis encontraros en el libro es una historia, un relato que trata, por un lado, del crecimiento personal de la protagonista, que es Macarena, y de cómo se desenvuelve en un ambiente tanto de salones cubanos, donde se van tejiendo todos los antecedentes de la guerra, hasta el momento en el que estalla la guerra y bueno, pues cómo va sucediendo todo lo que al final sabemos, ¿no? Que es la pérdida de Cuba y de la guerra por parte de España. Claro, porque nos encontramos, Mara, ante el capítulo de esa revolución que lo que pretende es la independencia de la isla del dominio español. Bueno, Sí, realmente no es. sí, de hecho, bueno, ya habían tenido una guerra unos años antes, 20 años antes, en las que, bueno, lucharon contra los españoles durante 10 años y, bueno, pues perdieron y tuvieron que aguantar esas ganas de independizarse, ¿no? Y de tener una soberanía. Y, bueno, pues finalmente en el año 95, en 1895, Ujú. esos ecos de sedición vuelven a reverberar y cogen fuerza, la suficiente fuerza como para empezar de nuevo una guerra. Y sí, pues en este caso, ayudados por Estados Unidos, bueno, que les apoyan durante todo el proceso y justo incluso anteriormente, Ujú. pues llegan a poder lograrlo de alguna manera. Mara, en tu novela entremezclas personajes históricos reales con personajes ficticios. ¿Cómo ha sido esa combinación? ¿Cómo la has tejido? Bueno, pues la verdad es que ha sido bastante interesante, ¿no? El hecho de poder jugar con esa dualidad, ¿no? De crear personajes en los que realmente han surgido de manera muy intuitiva y, bueno, pues entrelazarlos para darle un contexto histórico real. Y, bueno, pues te puedes encontrar desde un joven Churchill que hace su bautizo de Ujú. fuego en Cuba que fue bastante interesante y sobre todo ahondar en toda la historia, ¿no? Y en todo, en toda el, el research, ¿no? Perdona, es que me sale en inglés. En la búsqueda, La investigación. en la búsqueda de información de todos estos personajes, pero bueno, la verdad es que es una época muy jugosa en la que te puedes encontrar pues desde Churchill hasta Theodore Roosevelt y bueno, pues luego Cánovas, Sagasta y un montón de personajes históricos de tanto de España como de Estados Unidos. A mí me causa curiosidad una cosa. Hasta hace prácticamente media hora, las mujeres siempre habéis sido el eslabón débil, tanto de la evolución como del tratamiento social. ¿Cómo, como una mujer que pertenece a una profesión liberal de éxito como tú, investiga sobre una mujer en esa época cuando todavía, y entiéndaseme la frase, por favor, eh, cuando todavía no erais nada socialmente? ¿Cómo canalizas esa investigación, esa frustración por las injusticias cometidas a lo largo de la historia? ¿Cómo creas ese personaje desde tu posición? Bueno, yo creo que el hecho de ser autora te permite jugar con todo ese tipo de licencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he creado un personaje que al principio, pues quizás está más sometido, pero que poco a poco y por los procesos que va viviendo a lo largo de la historia, pues se va empoderando un poco. Creo que tampoco es algo que sea una locura dentro de lo que podía ser la época y realmente en comparación con España, Cuba era mucho más liberal y las mujeres tenían un poder bastante más grande en ese sentido. Entonces, Ujú. creo que eso también ha dado juego. Las mujeres tuvieron un rol bastante importante en toda la guerra y hubo mujeres bueno, pues que estuvieron en la manigua luchando junto a los hombres desde el principio y no solo en esta guerra, sino en la anterior, que era 20 años antes de 1868. Uno de los grandes obstáculos en la vida de Macarena, sin duda, es James Vanderbilt,
el hombre, bueno, el hombre que busca juntarse con ella para aprovecharse de los terrenos que le ha dejado su difunto marido. Pero Guillermo, que es el sobrino del difunto, tratará de impedirlo. ¿Cómo es ese enfrentamiento con James Vanderbilt? ¿Cómo es para Bueno, ella? ¿Qué supone para ella? ¿Crees que la empodera, que la hace más débil? Bueno, yo creo que James Vanderbilt es un personaje bastante dual que da mucho juego. Entonces, por un lado, la Hmm. empodera en muchas ocasiones y por otro lado la utiliza también, porque al fin y al cabo es un americano que lo que va a hacer allí es negocios. Entonces, aunque se deja influir un poco por el hecho del business is business, ¿no? Tan Sí. americano ese concepto de los negocios son negocios y yo vengo a lo que me interesa. Por otro lado, pues al mismo tiempo la apoya en muchos sentidos y la empodera también. ¿Es frecuente ese prototipo? ¿O era frecuente en esa época? No, creo que no. En ¿Te lo has ese inventado? sentido, yo creo que he jugado con la licencia de poder hacer un poco lo que quería y dar un poco más de juego con ese personaje. Claro, claro. Mara, ya hemos dicho que es tu primera novela. ¿Nos Sí. puedes, te hago dos preguntas y nos las respondes como tú desees. Eh, ¿Ya venías escribiendo años atrás, a lo largo de tu vida? ¿Ya ha sido esta vez cuando finalmente, pues bueno, has podido concluir una obra que ha sido de interés de una editorial? ¿Y cómo para una primera novela, en qué te inspiraste? ¿Por qué decidiste pues esta temática, este capítulo de la historia? ¿Qué es lo que te llevó a escribir esta historia? Bueno, pues la verdad es que sí es cierto que había escrito desde que era pequeña, Ujú. bueno, pues relatos cortitos o mis poesías, ¿no? Empiezas un poco con este tipo de aventuras, pero nunca me había planteado escribir una novela en sí. Había empezado algunas historias, pero no había terminado. Entonces, esto me lo planteé como un reto para mí, en plan de, Ajá. bueno, pues voy a empezar una historia y voy a llegar hasta el final. Y sea lo que sea, pues lo intento y al menos no me quedo con las ganas de terminarlo ni para mí era un reto, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, empecé un poco tomándomelo como eso, como un aprendizaje, como una forma de llevar a cabo un sueño que tenía. Ujú. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido tuve la suerte de que al final pues ha llegado a ser publicado. Y el tema, pues la verdad es que, bueno, como supongo que todos vosotros, adoro la historia y durante esa época que empecé a escribir el libro, pues estaba viendo un montón de documentales, de Ujú. hecho, sobre la guerra de la independencia de Cuba. Y me pareció un capítulo en la historia de España que, que bueno, pues que creo que no es tan conocido o que no se ha estudiado tan en detalle como, o no se le ha dado la importancia que merece, porque tuvo mucha repercusión en lo que pasó luego en la historia de España y que nos puede llevar incluso hasta lo que pasó a principios del siglo XIX con la guerra civil. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí comencé a investigar un poquito más y bueno, pues a ahondar y decidí aventurarme a escribir esta historia. Cambiando un poco de tercio, Mara, hemos visto, bueno, yo he estado toda la mañana viendo vídeos en TikTok porque eres una gran divulgadora de literatura, entre otras cosas en TikTok. Sabes que es una plataforma muy actual, que afortunadamente llega a mucha gente, donde la podéis encontrar como Mara Bucanera, Mara barra baja Bucanera, ¿verdad? Ujú. Book, de libro, Anera. Sí. Me hace gracia porque el libro de Bucanera me recuerda a Habanera, o sea, el libro, perdón. El nombre de Bucanera me recuerda a Habanera, de Habana. Y yo sola en mi cabeza he creado como ese truco para acordarme, o sea, que seguro que ya no se os olvida. Bucanera. ¿Cómo fue que de repente empezaste a compartir contenido a través de ahí? ¿Crees que te ha permitido llegar a más lectores, tener más gente que te sigue, que te lee? ¿Cómo has utilizado tú esa herramienta? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que empecé como un hobby. Me encanta leer, obviamente. Entonces, bueno, quería hacer algo diferente. También tenía una cuenta en Instagram que estaba más dedicada a la moda porque es a lo que me dedico profesionalmente.
y quería hacer algo que no tuviera nada que ver con moda. Entonces, como mi otra gran pasión, aparte de la historia, es leer, pues comencé a hacer recomendaciones, a leer un poco los libros que estaba, bueno, a comentar un poco los libros que estaba leyendo y hablar de ellos. Y bueno, pues la verdad es que, a ver, tampoco es que tenga tantos seguidores, creo que son como 6.000, pero bueno, ha tenido bastante buena acogida. Llevo un añito y poco con la cuenta y ahora la tengo un poco parada porque no he tenido demasiado tiempo, pero bueno, intento aprovechar los ratitos que tengo hoy cuando termino un libro para hablar sobre ello y recomendarlo, porque creo que es una forma también pues de ayudar a la gente, como decíais vosotros, que la literatura es algo que ayuda siempre y que no sé, que alguien te pueda recomendar un libro. A mí me encanta cuando alguien lo hace, entonces, pues bueno, me gusta compartir lo que he leído y que alguien se pueda animar a leerlo también. Yo que soy un pesado de la arqueología, de la investigación, me gusta enfrentar a los autores a cómo han hecho el trabajo de crear la realidad verosímil de personajes reales. En este caso, Churchill tiene un papel importante, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo te enfrentas a eso con la cantidad excesiva de información que hay de Churchill? Y de frases atribuidas a él en Internet. Efectivamente, eso también, Claro. efectivamente. Porque es muy difícil seguir dándole verosimilitud a un personaje que es nuestro tío, porque de Churchill todos hemos leído todo, Claro. o sea, hemos visto todas las películas, hemos visto todos los documentales, hemos leído todos los libros, todas las frases que son suyas y las que dicen que son suyas. Ujú. ¿Cómo te enfrentas a dotar de verosimilitud para el uso correcto del personaje en tu historia? Bueno, sobre todo pues hacer mucha investigación, ¿no? Son meses de ir conociendo a un personaje, como muchos otros de la novela. Y en este sentido yo creo que aunque Churchill es muy conocido, no creo que esta etapa, que es tan temprana de él, sea tan conocida. Y creo que también es lo divertido, ¿no? Que si todos conocemos lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo en la Primera Guerra Mundial, cuando todavía estaba de ministro de guerra, pero no es tan conocida las vacaciones que se tomó para ir a Cuba a bautizarse, con su bautismo de fuego, ¿no? Y, y la historia que hubo alrededor, que también causó muchísimo revuelo, porque los españoles, que eran bastante inteligentes, utilizaron su presencia para decir que el gobierno inglés les estaba apoyando, Claro. mandando al hijo de un noble también militar, ¿no? Sí. Y de una americana que también era una persona con mucho poder en el país. Entonces, bueno, utilizaron eso para decir que Inglaterra de alguna forma apoyaba a los españoles y creó bastante controversia, crearon un escándalo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. La gente no se lo tomó demasiado bien. Y bueno, pues tuve la suerte que, entre otras cosas, encontré las cartas que se mandaba con su madre de aquella época. Y bueno, pues estuve leyendo bastante y me estuve informando bastante y a través de eso creo que me pude crear la imagen del personaje que transmito en la novela. Y bueno, esta novela se ha publicado este año, Ujú. ¿verdad? ¿Qué tal ha sido la experiencia del más allá? Una vez la publicas, presentaciones, eventos, cuéntanos un poco cómo te has desenvuelto en esa exposición tan grande que es la publicación. Bueno, pues la verdad es que para mí es un poco abrumador. Soy una persona bastante tímida, entonces el hecho de tener que exponerme tan abiertamente al público no lo llevo nada bien. Aparte que, bueno, no he hecho demasiadas presentaciones todavía. Es mi primera entrevista con vosotros la que hago, entonces todavía estoy muy verde en esto. Pues Estoy no se te nota aprendiendo. nada. No, no, la verdad es que no. La Nada, verdad de es que verdad, ¿eh? no. Está Nada. muy bien. Bueno, os lo Tú, agradezco. Creo que estáis siendo demasiado buenos conmigo. Mara, ¿tú aceptabas el trato de publicar a cambio de exposición pública? Eh,
De alguna manera sí, supongo Ujú. que es importante, ¿no? Sobre todo ahora que cuando una editorial te contacta, aunque le puedas interesar, siempre te comenta algo sobre, ¿tienes redes? ¿Cuántos seguidores tienes? Es como eres un, entiendo que de alguna forma también te conviertes en un poco el producto también a vender. Ujú. Entonces, supongo que eso también ayuda, ¿no? En el hecho de me tengo que exponer para hablar de mi trabajo y que mi libro se venda mejor. Yo, sinceramente, me encantaría no tener que hacer eso. Me encantaría encerrarme en una habitación, escribir lo que tuviese que escribir, contar lo que me gusta, lo que me gustaría contar y no tener que estar eh, exponiéndome de esta manera porque lo llevo muy mal. Pero también, de alguna manera, el hecho de, lo que sí me gusta es el hecho de conocer a los lectores y que se Claro. te acerquen con el libro, te pidan que se lo firmes, te cuentan por qué les ha gustado o Ujú. por qué se lo han comprado, eso me encanta. Esa cercanía sí, me parece maravillosa. Pero eso confronta directamente con que seas divulgadora literaria en redes sociales. Sí, ¿Es verdad? de alguna manera sí, pero es algo que creo que es diferente, porque ahí hablo de otros libros, hablo de lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, y siempre lo hago de una manera como bastante ¿Honesta? cariñosa. Claro. Entonces, sí es cierto que me expongo de alguna manera, no hablo siempre, muchas veces simplemente enseño el libro y solo se me ve la mano y se escucha mi voz. He intentado exponerme de alguna manera también más a menudo porque sé que ayuda de alguna manera a crear esa imagen de producto que luego puedo acompañar cuando tenga una novela que vender y de la que hablar. Pero sí, es un trabajo que estoy haciendo y que bueno, que me ayuda también pues que ahora cuando estoy con vosotros pues me sienta más fluida al hablar. Y todo esto te lleva a debutar en la literatura y que el certamen de novela histórica más importante del país te invite Sí, con tu debut. sí, sí. Ese día que te llaman de Úbeda, cómo consigues conciliar el sueño? La verdad es que a día de hoy todavía no me lo creo. Eh, Es que Javier ha no, ha necesitado 7 sido... novelas, ¿eh? Sí, yo no tengo Sí, el talento de Mara. Bueno, Yo no lo tengo, no, ¿eh? no, no, para Me ha nada. costado 7 novelas que me inviten a Úbeda. claro, claro, por eso voy. O sea, tú que eres un escritor de éxito has necesitado 7 novelas. Y que yo te presente dos. O sea, Efectivamente. es que lo más importante. Para- No, pero bueno, imagino que la editorial encantada, claro, de que tengas una repercusión de nicho tan de sello de calidad como que Úbeda te invite al certamen en tu primera novela. Sí, no, ha sido algo maravilloso. Realmente es algo que no me esperaba, que me pilló totalmente por sorpresa. Y bueno, pues que me ha dado la oportunidad no solo de presentar mi novela en un certamen tan importante como este, sino pues también de conocer a escritores pues de la talla de Javier o pues bueno, Luis Sueco, un montón de gente que aparte me han acogido de una manera maravillosa. Para mí es un sueño, de verdad. Es algo que estoy eternamente agradecida con todo el mundo. Javier o Luis, todo amigos del podcast, ¿eh? Sí. Solo ha Ah, dicho dos, Javier o además, de Luis. verdad. Tienes Mara, buen gusto, Mara, tienes buen gusto. vamos a abrir un melón. A Venga. día de hoy, las autoras y autores, ¿es necesario que tengan presencia en redes sociales, que complementen su marca personal con publicaciones en Instagram, en Facebook? ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú, Mara? Uf. Bueno, yo creo que como todo ahora, tener redes sociales es importante y tiene una repercusión, es una manera de darte a conocer o de extender tu presencia cuando ya tienes un nombre como puedes ser tú, a que alguien más te pueda conocer. Entonces, yo creo que sí, que es necesario y Ujú. entiendo que las editoriales también te pidan de alguna manera que contribuyas a dar a conocer lo que has hecho, a dar a conocer tu Claro. trabajo.
bueno, pues que lleguen a más personas, porque al fin y al cabo, si ellos venden más libros, tú también vas a tener un beneficio en eso. Entonces, bueno, es ayudarse mutuamente. Uno de los debates que tenemos fuera de micro es precisamente esa moda que se ha puesto ahora, que es una fortuna, que estén apareciendo booktubers y bookstagrammers y booktokers sin parar hablando Sí. de libros. Mamen, de hecho, tiene una opinión muy concreta sobre ella. Nos hemos reído muchas veces fuera de micro al respecto, pero en realidad es que es bueno. Bueno, yo tengo una opinión que te contaremos fuera, fuera de micros, pero también te digo que gracias a... Porque a mí, bueno, hay un momento, ¿no? Que yo creo que es pasar la línea, que es cuando se publica como literatura a personas que se dedican a otra cosa, que no es escribir, que es difundir y divulgar la literatura. Que sí que hay gente que sirve para las dos cosas, pero hay gente que pues está más especializada en una. Entonces, pero ¿qué pasa? Que luego, pensándolo bien, digo, gracias a que se publiquen esas personas, las grandes editoriales pueden publicar a gente como yo. Ujú. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Bookstagram. Sí, bueno, al final, para que haya ciertos libros en las estanterías, el libro Claro, de Belén Esteban tiene que vender un Eso millón y medio de es. tal ejemplares. cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y luego, de verdad, es que no sé qué piensas tú, Mara. Los que llevamos leyendo toda la vida, y la lectura forma parte vital de nuestro desarrollo como persona y de nuestro ocio, de repente nos encontramos con el debate de hacer de menos la literatura de entretenimiento. De que de repente o eres Balzac Es o verdad. ya no nos vales, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Mara? Bueno, a ver, yo creo que obviamente hay grandes escritores y grandes autores y autoras bueno, pues que están por encima de la media y que son los que muchas veces se disfrutan, pero creo que se debería menospreciar, o al menos yo intento No. no menospreciar, es el tipo de literatura que tiene un público más amplio y realmente, si lo piensas, creo que ah, en este momento de la historia, quizás sí tenemos más facilidad para publicar, creo que hay muchísimos más autores que nunca y que puede que se vendan muchos más libros, pero que tengas la suerte de que a mucha gente le guste tu libro no es tan fácil. Entonces, que una persona que haya un bestseller o que hayas escrito una novela que tenga la suerte de que se vendan 20.000 ejemplares, no sé, creo que también tienes que tener algo. No tienes por qué ser tienes que tener un nicho tan específico como puede ser Juan Rulfo o Cortázar o que, bueno, que aunque son autores muy conocidos, quizás son un poco más Demasiado. menos comerciales en ese sentido, pero no sé, yo creo que tiene muchísimo mérito que hagas una novela, que escribas una novela y que llame a un público más amplio. Mira, yo creo que aparte de como acabas de decir que la literatura de entretenimiento tiene un público más amplio, yo creo que hay algo todavía más importante que es literatura iniciadora. No iniciática, porque Ujú. ya nos Sí. gustaría, pero iniciadora. No sabes cuánta gente empieza por ahí. Por supuesto me incluyo, no empecé quizá por literatura de entretenimiento, pero empecé por fantasía, que es un género que Claro. actualmente no leo. Hacen más de, yo qué sé, 12 años que no leo. Pero no es verdad. No hace ni 3 meses que nos recomendaste Blackwater. Bueno, vale. O sea, Bueno, Blackwater es fantasía para mayores. pero Más sigue siendo fantasía. Fantasía para mitológica, mayores, más. yo pensaba que era otra cosa. Caramba. Perdón. Perdón. Sí. Zorro Bueno, plateado. entonces yo creo que tiene esa relevancia, ¿no? Yo tengo varias clientas que empezaban pues leyendo romántica, fantasía y se compraban todas las sagas y ahora vienen y me dicen, quiero el libro de la autora que presentó ayer, quiero el libro de la autora que presenta el jueves porque voy a venir a que me lo firme. Y ya se trata de autoras literarias. Entonces dices, qué bonito, ¿no? Ella sigue leyendo su romántica, su fantasía, su entretenimiento, su Belén Esteban, pero también ha Ujú. incorporado todo lo demás. Entonces me parece chulísimo que la gente pueda entrar por ahí. Porque a lo mejor a alguien que tiene otras movidas no le entra, yo qué sé, Luis Landero, pero sí que le entra Belén Esteban, o sí que le entra Elizabeth Benavent, que Claro. aquí además nos cae súper bien. Bueno, yo he leído además su último libro y muy orgullosa de haberlo leído. De hecho, creo que fue tu última reseña de la tercera temporada. Fue mi última reseña de la tercera temporada, imagínate. O sea, para que veas, ¿no? Entonces yo creo que a esa gente, bueno, no es que no hay que menospreciarla, sino que
que hay que aplaudirla. O sea, son los top ventas ahora mismo, los nombres que más resuenan. No lo estáis viendo, pero Mara está asintiendo. Ah, Sí, estoy dándote la razón en todo momento. Mara, tú misma nos has contado hace unos minutos que profesionalmente, además de la escritura, tienes otro cargo, otra ocupación. ¿Cómo has vivido, es decir, cómo es la vida trabajando, escribiendo, publicando, haciendo presentaciones, etcétera? ¿Has notado un cambio en tu día a día? Bueno, sí, claro. Desde que me embarqué en esta aventura hace un par de años, claro que he notado un cambio. Bueno, y supongo que tú también lo has vivido en tus carnes y Ujú. supongo que Mamen también. O sea, y Aitor también. lamentablemente, Todos. lamentable, no. Lamentablemente, yo al menos no puedo dedicarme completamente a la escritura y tengo un trabajo de jornadas muy largas, Ujú. un trabajo a jornada completa en el que viajo muchísimo, en el que trabajo muchísimo y que me encanta, obviamente, porque si no, no lo estaría haciendo, pero que no me permite tener todo el tiempo que quiero, pues, para dedicarlo a lo que me apasiona, que es escribir. Entonces, bueno, pues se saca tiempo de donde se puede. A veces por las noches, a veces te levantas a las 4 de la mañana con insomnio y dices, bueno, pues voy a terminar este capítulo y bueno, cuando puedes. Pero sí, es una vida muy frenética, pero bueno, es sarna con gusto, no pica, ¿no? Y quien algo quiere, pues de alguna manera algo le cuesta. El eco de las Antillas es el debut literario de Mara Costa, a la que no vamos a dejar que se vaya. Ahora voy a hacer un ejercicio radiofónicamente prohibitivo, pero lo voy a hacer porque quiero que mis compañeros... Mara está entrando por Teams, Sí. ¿vale? Entonces, el único que la está viendo soy yo porque ahora mismo soy Jean-Michel Jarre con 17 teclados encima. Pero tenemos una sección que son las O preguntas Nacho de la Cano. plaza. No, que no quiero ser Nacho Cano Sí, nunca en la puede vida. ser Nacho Cano. No quiero ser Nacho Cano nunca en la vida. Con los dos Que no, pianitos. que no quiero ser, de verdad, prefiero ser Jean-Michel Jarre, que es francés de mierda, a Nacho Cano. Y perdón, porque sé que tú has vivido en París, Mara. No podía ser perfecta. Es un fallo que tienes. Pero quiero que mis compañeros se levanten y se acerquen porque quiero que te vean cuando te hacemos las preguntas de la plaza. Porque lo más divertido Ay. de hacer las preguntas de la plaza es ver las caras. ¿Se ha quedado ya bautizado como las preguntas de la plaza? No lo sé, podemos Sí, me cambiarle el gusta. nombre. Las preguntas de la plaza, porque Vale. Me parece que estás estamos dando en una miedo, ¿eh? plaza sometiendo a un interrogatorio a alguien. Bueno, literalmente estamos sometiendo a un interrogatorio Y a en una alguien. plaza de leches. Mara, ¿puedes explayarte o ser corta o puede ser lo que tú quieras, ¿vale? No hay ¿Puedo tiempo. negarme a contestar? No, si te niegas, Ah, editaremos el podcast y no habrá habido entrevista. Y por inteligencia artificial vaya. pondremos tu voz. Efectivamente, que ahora tenemos un buen rato de tu voz, ¿eh? Ahora podemos hacer daño. En fin, nada, son muy facilitas y seguro que no vas a necesitar negarte. Mara, ¿cuál es tu década favorita? Uy, yo creo que los 60 me gustan mucho. Mm. ¿Cuál es tu olor favorito? Ah, creo, uy, esto es complicado, ¿eh? Es que hay muchos olores. Ostras, es que los olores, aparte los olores despiertan memorias. Depende. Esta me cuesta, ¿eh? Yo diría El olor a que... choripán. Joder, Mamen. ¿Qué ha dicho, mami? Me he perdido. El olor a choripán, dice Mamen. No, es que eso no sabes lo que es. O sea, es fantástico. Cuando estás en la noche saliendo en payas y de repente, después de bailar 5 o 6 horas, te llega el olor a choripán. No, bueno, no, ¿podrías determinar alguno, Mara, después de esta intervención culinaria? La verdad es que no sé si voy a poder superar este olor, pero diría que quizás una mezcla entre tabaco y vainilla es algo que me gusta siempre porque me recuerda a mi abuelo de alguna Ujú. manera. Qué bonito, Qué bonito tabaco de vainilla. Es como me recuerda cuando era pequeña, a mi infancia. qué bonito. ¿Qué es lo que más en el mundo te gusta desayunar? Buah, de todo. Cuando puedo desayunar y tengo tiempo, me encanta comer de todo. Desde unos pancakes con sirope de arce, unos huevos benedictinos, bacon, de todo. Todo lo que me pongas, me encantan los desayunos. Es mi comida favorita del día. Bueno, pues si viajas tanto como dices, que sé que así es,
Disfrutarás de mucho desayuno de hotel, entonces, ¿no? De mucho desayuno continental. Sí, 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 es una de las cosas buenas que me gusta Ujú. de viajar tanto. Desayunar de hotel está muy sobrevalorado porque cuando estás en hotel estás trabajando y no hay tiempo. No, no, llevo un añito Yo de saco irme tiempo a las siempre 7. para pegarme unos buenos desayunos en los hoteles a los que voy. Yo soy del Siempre. Muy equipo, bien, Mara. muy ¿Cuál bien. es tu libro de la infancia, Mara? Mi libro de la infancia. Pues la verdad es que no creo que tenga ningún libro uno solo. O sea, me acuerdo que de pequeña, cuando iba a Galicia de vacaciones, porque mi padre es gallego, íbamos escuchando, nos ponían un cassette en el coche de cuentacuentos. Iban contando cuentos todo el rato hasta que nos quedábamos dormidas. Y creo que son esos libros, ¿no? Los cuentos de toda la vida, desde La Bella Durmiente o Hansel y Gretel, los que me pueden llevar a esa infancia. ¿Y cuál es tu libro de adulta? Mm, Uno solo. Sí, claro. Bueno, es que, jolín, es difícil, es difícil. Creo que de los últimos que más he hablado últimamente, que he releído, porque lo leí hace años, Ujú. diría que Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Ah, bueno. Ya, lo cuando has encontré hablado antes de Juan bastante. Rulfo, digo, Es Aparte, que bueno, me parece una maravilla y que creo que abrió las puertas, pues, incluso pues, a autores como Cortázar, ¿no? Que me recuerdan en muchos aspectos. ¿Cuál es tu estación favorita del año? El verano, me encanta el calor Aquí, y me encantan los helados. fantástico, ay, ganador a mí absoluto. también. ¿Tu bocadillo favorito sin que sea el choripán? Choripán. De tortilla de patatas. ¿Con o sin cebolla? Pues depende, me gustan las dos, la verdad. No voy a entrar, no voy a abrir ese melón. entra esa polémica. ¿Cuál es tu destino vacacional favorito? Australia, Además has vivido allí, o sea que la sí, conoces. sí, sí, ¿Cuál sí. es tu hora del día favorita? Am, la verdad es que creo que tiene un nombre, pero nunca lo recuerdo. La hora en que termina la madrugada y empieza la mañana, que parece que todo está muy en silencio y hay una calma extraña en el día. Sí, tiene un nombre. Creo que es esa. Bueno, no sé Tenemos si es. todos móviles, buscadlo. Y somos escritores. O sea, A ver si es que nos tenemos que saber las 12.000 millones de palabras que hay en todo el mundo. no sé si es algo similar al alba o algo Al así. alba, es el alba, ¿no? No es el Sí. alba, tiene un nombre Sois escritores específico. malos, me vais a Sí, permitir, ¿eh? O sí. sea, el patinazo es fantástico. No es albor, sí, sí, aparte que podría habérmela aprendido, ¿no? Pues no, no sabría decirte cómo se llama, pero sí, tiene un nombre específico. Se lo pasaré a Javier para que lo podáis hablar otro día. ¿Cuál es la persona que te gustaría ver en la presentación de tu novela? Ah, pues supongo que a mis padres, que de momento no han podido venir a ninguna, me haría mucha ilusión verles a ellos. Claro. ¿Y quién es la persona favorita para irte a celebrar después de la presentación de una novela? Supongo que mi hijo. Mara Costa, autora del Eco de las Antillas, publicado por Pamies, ha sido la tercera invitada de la Plaza de las Letras. Mara, no tienes ni que venir. Los invitados de la plaza os damos siempre una No, llavecita. no O sea, tienes ni que ni venir. que avisar. Perdón. Yo también soy un escritor malo, es evidente. Ni que venir. No tienes ni que avisar. Los autores invitados tenéis siempre una llave. Podéis venir a la plaza cuando queráis. Mil gracias, Mara. Ven cuando quieras. Y si haces promoción por Valencia, pues ya nos tomaremos un vino. Muchísimas gracias a los tres por invitarme esta tarde. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Y desde luego, sí, tengo una visita pendiente a Valencia para ir a tomar un vino con vosotros. Si debutas en la novela como debutas en la entrevista, vamos. Muchas gracias, Mara. Muchísimas gracias a los Gracias, tres. Mara. Un abrazo. Bueno, esto ha sido todo en la Plaza de las Letras. Nos vamos a marchar porque es tardísimo y tenemos muchísima plancha. Mamen Monsorí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo muchísima tele.
O sea, es que las estrellas es lo que tenéis. Ya me quedo yo desmontando cables. Javier Alandes. Yo literalmente tengo mucha plancha. Lo sé, lo sé. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel, tengo la firme y contumaz intención de seguir siéndolo. Hasta la próxima. Plaza Podcast.